Bueno, les habíamos prometido que íbamos a hablar sobre el IPSA a continuación con estos sucesivos récords históricos que marca el principal indicador bursátil de nuestro país y que se acerca a los 9.000 puntos. Nos acompaña Leonardo Vázquez, Equity Portfolio Manager de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por acompañarnos Hola hoy día. Leonardo. Hola Catalina, Pedro, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, bueno, hablemos del IPSA. Se acerca a los 9.000 puntos. ¿Cuál es el target que tienen ustedes para este 2025? A ver, nosotros como Insight no hablamos estrechamente de un target price para el IPSA, pero sí lo que te podría decir es que los cálculos que hemos desarrollado nosotros para ya fines del próximo año sería un IPSA estando por sobre los 9.000 puntos que acabas de mencionar y sería un upside más bien de doble dígito. Ya, obviamente esto está condicionado a bastantes cosas que puedan pasar en el transcurso del año, pero sí desde la parte fundamental rescataría que el IPSA se ha ido desempeñando de muy buena manera este año. Gran parte relevante del alza que ha tenido el IPSA ha respondido más bien a variables fundamentales, más que variables como las expectativas, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que hay unas buenas perspectivas, no tan solo de mediano plazo, sino que un poquito más de largo plazo, Bien. mediante también este nuevo ciclo político que podríamos estar viendo hacia adelante. Ah, sí, vamos a hablar en un momento más sobre el ciclo político. Estábamos comentando recién con Pato a propósito de lo que ha impulsado la TAM Airlines y cómo ha convertido justamente el IPSA, o más bien se ha convertido en la empresa de mayor capitalización bursátil. ¿Esta empresa, junto con qué otras compañías, han sido el principal motor del IPSA este año, Leonardo? Sí, a ver, recordar acá que probablemente LATAM Airlines es una de las aerolíneas con mejor desempeño operacional a nivel global. Digamos que el flujo internacional ha andado bastante potente, ¿cierto? Ujú. Han podido tener un balance bastante eficiente después de haber estado por el capítulo 11, ¿cierto? Pero también hay otras compañías que se han desempeñado bastante bien en lo que va del año. Una de ellas viene por la parte más retail, ¿cierto? Tenemos Falabella, que trimestre a trimestre durante los últimos, digamos, año y medio nos ha ido sorprendiendo al alza. Eh, y ahora ya se empieza a ver un poquito más desafiante, más desafiado un poco el desempeño que puede mostrar la compañía. Y esto porque hay que recordar que durante el tercer trimestre del año pasado comenzó a haber un gran inflows de turistas argentinos que venían a los centros comerciales de acá a realizar compras, ¿cierto? De bienes más bien discrecionales, zapatillas, indumentaria, ropa, ¿cierto? Y eso fue impulsando los resultados de las compañías en el segmento retail. Esto obviamente Ujú. benefició a empresas que transan en bolsa como Falabella, como Ripley, como también los malls, ¿ya? Pero ahora, hacia esta tercera trimestre del 2025, probablemente vamos a ver un escenario un poquito más desafiado. Sin embargo, lo que se empieza a ver y resulta ser bastante positivo es que la parte bancaria de esos retailers, ya sea Banco Falabella, Banco Ripley, ya han comenzado a crecer en cuanto a la expansión del crédito. O sea, eso ya te habla un poquito de que las personas, la expectativa de las personas están un poquito más por el lado positivo y por lo tanto ellos han tomado la decisión de realizar compras de bienes durables, por ejemplo, algún refrigerador, alguna lavadora, etcétera. Y por lo tanto, eso te comienza a pavimentar un poco esta otra parte de los resultados que tienen estas compañías, que es la parte más financiera. Por lo tanto, nuestras perspectivas siguen positivas por ese lado. Ahora, también me gustaría destacar acá que por el lado contrario, ¿cierto? Hay empresas que todavía están rezagadas y que pues, sí podrían poder sorprender al alza en lo que queda del año. Una de ellas ha sido Sokimich. Sokimich, recordar acá que es la empresa que más pesa en el IPSA, que más relevancia tiene o incidencia tiene en el retorno del IPSA. Y recién se empezó a ver un rally durante fines de junio, julio, ¿cierto? Y por lo tanto, sí que las perspectivas siguen mejorando, sobre todo en China. Nosotros esperamos que el IPSA pueda seguir subiendo en lo que queda del año. Ya, oye, dentro de mencionaste algunas del retail, ¿cuáles son las que más te gustan? ¿Está hoy día más atractiva, más barata? Falabella, Ripley, hay otras, ITES, no sé, La Polar, ABCD.
Hay varias otras. Sí, obviamente nosotros como manejamos un fondo de acciones locales, obviamente tenemos que ir por las tesis que nos resultan un poquito más atractivas y que son un poquito más sólidas en términos de los fundamentales que están acompañando esas compañías y por lo tanto nosotros estamos fuertemente posicionados en Falabella y en Ripley por todo lo que describí anteriormente, porque la parte del crédito ya ha empezado a haber mejoras. Y eso también sirve un poco como un preludio para qué es lo que podría hacer la banca tradicional. ¿Ya? Recordar acá que el crédito de consumo ha estado bastante restrictivo durante, digamos, los últimos 2,5, 3 años, posterior a todos los retiros de los fondos de pensiones que tuvimos. Y por lo tanto, yo creo que esto puede servir como un indicio o un incentivo a que los bancos más tradicionales puedan empezar a abrir la llave y a prestar más y por lo tanto seguir mostrando crecimiento un poquito más sostenible en el mediano y largo plazo. ¿Ya? Todo esto está en un ambiente en donde la expectativa del consumidor han ido mejorando y por lo tanto nuestro posicionamiento ahí en la parte de retail bastante sólido. Nos gusta bastante la parte de news flows que ha tenido Falabella. Obviamente viene con una parte de home improvement, que es la parte de Sodimac, ¿cierto? Que ha venido mejorando y que aún le queda bastante camino por mejorar. Ahora, otra empresa que también nos gusta bastante, y no solamente por la dinámica interna que hay acá en el país, es Cencosud. Y esto porque recordar acá que casi un 20% de los ingresos que genera Cencosud vienen por Argentina. Y ya sabemos que Argentina va a ser la economía de Sudamérica que más va a crecer. Las estimaciones están en torno a un 5,5% de crecimiento. Y a pesar de que la empresa ha capturado menores márgenes, sí se ha podido desempeñar bastante bien durante los últimos meses y ha podido hacer un poquito catch-up de esta recuperación que ha tenido la macro argentina. Por lo tanto, te diría que esas tres compañías son las que nosotros estamos privilegiando en Leonardo, nuestro portafolio. Sí. pero pensando en el corto plazo, ¿qué espacio de crecimiento le queda todavía al IPSA y qué está incorporando el mercado en términos de las elecciones, que era algo que tú también mencionabas al comienzo de esta entrevista? Sí, yo creo que es súper relevante hacer la diferenciación probablemente con un proceso, un símil, con el proceso que se vio en el 2017, cuando teníamos un periodo de Michelle Bachelet II y nos estábamos acercando ya a la elección de Sebastián Piñera II. Hay que recordar que el retorno que nosotros vimos en el 2017, el IPSA rentó en torno a un 45% en dólares. Eh, y si uno descompone ese retorno, se puede ver que dos terceras partes de eso responde básicamente a lo que nosotros llamamos expansión de múltiplos. Esto es simplemente por un tema de expectativas, en donde yo estoy pagando un poquito más caro ahora en términos de utilidad por las acciones del IPSA para poder recuperar esa utilidad en periodos más futuros, un poquito más incierto. Lo que está pasando este año, en 2025, es que es el rally que ha tenido el IPSA, que ya ha subido casi un 35%, se debe mayoritariamente, en mayor medida, a un crecimiento de utilidades. O sea, las empresas han tenido un mejor performance y de hecho la relación es al contrario. Dos terceras partes del retorno que hemos tenido este año se explica por variables más bien fundamentales y no solo de expectativas. Por lo tanto, nosotros creemos que si es que el inversionista que está invertido en la bolsa quiere pagar un premio por las acciones nacionales, todavía creemos que hay espacio para llegar como a nuevos máximos en términos de múltiplos, que es lo que nosotros vemos para poder entender un poquito el nivel de valoración del IPSA. Leonardo Vázquez, Equity Portfolio Manager de Credicorp Capital, estamos conversando sobre acciones del IPSA. Mencionaste que la apertura de la llave del crédito de los retailers podía ser un preludio para los bancos. Han andado bien los bancos en todo caso. Siempre andan bien, casi que en cualquier escenario andan bien. ¿Cómo se ven para adelante? Sí, la verdad es que cuando la tesis pasa a ser un poco más macro, como lo es la tesis que está predominando en acciones chilenas, tenemos que el beta de mercado, quien te da gran parte de ese retorno, es el sector bancario. De hecho, el sector bancario pesa casi un 27% del índice. Obviamente se compone por 4 bancos. Y de nuevo, haciendo la similitud a qué es lo que se vio en 2017, los bancos llegaron a transar incluso por sobre 3 veces price to book, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve ahora? Tenemos, no sé, un Banco Santander que está a 2,4 veces price to book, un Banco de Chile 2,3 veces, incluso tenemos bancos que están bajo libro, como es un Banco Itaú. Por lo tanto, nosotros creemos que todavía sigue habiendo espacio alrededor
si es que nos queremos acercar a lo que fue el 2017, podríamos estar incluso con retornos para los bancos a nivel promedio por sobre el 25%. Ya. Estamos con Leonardo Vázquez. Hoy día él es Equity Portfolio Manager de Credit Corp Capital, hablando del IPSA, de las proyecciones, de las perspectivas de corto plazo, de los distintos sectores que hoy día han estado empujando el IPSA a estos récords históricos que hemos ido rompiendo en las últimas semanas. Y quería preguntarte respecto de lo que podemos esperar ya pensando en el próximo año. ¿Cuáles son los temas más relevantes a observar? Sí, a ver, yo creo que una vez se tenga de claridad quién va a ser la nueva administración por la parte política, también hay que tener en consideración qué es lo que va a pasar en el Congreso, en el Parlamento. De alguna manera, el Senado ya es, entre comillas, promercado. Ha votado, después de que saliera Sebastián Piñera 2, el Senado quedó básicamente empatado, ya con una leve inclinación hacia la derecha. Nosotros creemos que ese escenario no va a cambiar en las próximas elecciones. Por lo tanto, yo creo que el punto de partida es bastante mejor si nuevamente lo comparamos al año 2017. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar hacia adelante en un 2026? Yo creo que hay que prestar bastante atención a lo que podría ser una eventual reforma tributaria. Recordar acá que los dos candidatos que están punteando en la tabla para ser los próximos presidentes tienen proyectos con bastante profundidad respecto a los cambios tributarios que desean realizar. Y acá yo creo que hay que mencionar un punto clave que podría ser una baja de impuesto corporativo que actualmente se ubica en el 27%. Nosotros hemos hecho estimaciones. ¿Qué es lo que podría pasar si es que se baja el impuesto corporativo desde un 27% a lo que están hablando los candidatos, que sería algo más cercano a un 20%? ¿Cómo eso te afectaría en las utilidades de las empresas que componen el IPSA? ¿Y qué nivel deberían estar transando esas compañías post un ajuste tributario? Por lo tanto, yo creo que las perspectivas un poquito más de largo plazo, si que esto se llegase a efectuar una reforma tributaria más bien pro mercado, pro crecimiento, podría seguir siendo combustible para que la bolsa pueda seguir subiendo. ¿Cuánto más subirían las acciones si bajaran los impuestos del 27 al 20? A ver, las estimaciones que tenemos nosotros es que hoy día, a nivel fundamental, el ROE, o sea, el retorno sobre el patrimonio de las empresas que componen el IPSA, promedian en torno a un 12,5%. Si es que nosotros ajustamos de un 27% de impuesto corporativo, se baja a un 20%. Si se hace a rajatabla, o sea, desde cero a D+1, de un año hacia otro, obviamente es un escenario simplemente base, simplemente para poder hacer la sensibilización. Nosotros lo que veríamos ahí es que el IPSA debería acercarse a niveles de ROE más cercanos al 14%. Ya, o sea, habría una ampliación de 150 puntos en ROE del IPSA, y eso obviamente debería impulsarte en un poquito más de un 10% el target que deberíamos tener todos nosotros para el IPSA sobre el nivel que se encuentra en ese momento. Claro. Leonardo Vázquez, Portfolio Manager Equity, Portfolio Manager de Credit Corp Capital, perdón. Oye, el rally que ha tenido el IPSA ha sido a pesar de los extranjeros. Los extranjeros han vendido como 500 millones de dólares en acciones chilenas. O sea, todavía no capturamos su interés. ¿Tú crees que eso es algo que pueda cambiar, digamos? Porque ahí ya sería con viento cola con todo. Sí, a ver, cuando uno va a las conferencias internacionales y habla con distintos managers que invierten en Chile, obviamente managers extranjeros, una de las cosas que ellos mencionan es que, claro, ellos decidieron venir a la bolsa local nuevamente en el año 2017 a la espera de un Sebastián Piñera II que pudiera efectuar las reformas más pro mercado, volver a esa tendencia de crecimiento sobre el 4% que mostró Sebastián Piñera durante su primer periodo. Y lo que se está pagando ahora es más bien la gobernabilidad que pueda tener este nuevo gobierno. Por lo tanto, yo creo que el inversionista extranjero está esperando eso, está esperando cuáles son las señales que se puedan dar en el Congreso. Para que estos cambios o esta eventual reforma tributaria se pueda efectuar y obviamente volver a esta senda del crecimiento que hoy por hoy ha estado bastante débil. Ahora, es muy relevante tu pregunta porque cuando uno ve la dinámica en 2017, ve que extranjeros estuvieron comprando incluso por más de 2 billones acciones locales. Lo que se ve ahora es que durante el año han desinvertido y si uno pudiese hacer la descomposición de los últimos
18 meses o los últimos 12 meses, la verdad es que han desinvertido más de 1 billón extranjeros. Por lo tanto, es un factor bastante clave que te puede generar, y nosotros lo vemos como una oportunidad, que el extranjero pueda volver a la bolsa local y obviamente por un tema de flujo llegar a un IPSA bastante más alto de los niveles actuales. Sí, claro. Leonardo, bueno, a propósito de la política y de las transformaciones, Argentina las está haciendo y hay hartas empresas chilenas que están expuestas a la economía argentina. Eh, ¿han, ¿Has visto que esas compañías, estoy pensando principalmente en Enel, en Cencosud, han visto aumentar sus resultados? ¿Han tenido efectos positivos por el hecho de estar expuesto a Argentina? Todavía no se ve mucho de eso. A ver, acá hay tres principales compañías que están expuestas a la dinámica argentina de forma directa. Diría yo que las más relevantes son Embotelladora Andina, CCU y Cencosud, como la que había mencionado en un comienzo. Digamos que la dinámica operacional, cuando fue el primer ajuste de Milei, se resintió en todas las compañías nacionales. Los resultados, de hecho, fueron decreciendo durante ese primer año. Sin embargo, lo que se empezó a ver, y simplemente también por una base de comparación que fue menos desafiante, vemos que las compañías ya no están recuperando terreno. Obviamente han perdido espacio en cuanto al poder de compra que tienen las compañías, el poder de negociación que tienen, porque hay una inflación que se ha estado bajando de manera bastante rápida. Digamos que estas compañías, cuando la inflación es alta, pueden capturar precios más altos de inflación y vender por sobreinflación. Y sin embargo, el desafío para ellas es cómo en este ambiente en donde la inflación ha ido disminuyendo, ellos podrían seguir capturando o estar en un pricing por sobreinflación. La dinámica ha estado positiva porque se ha estado recuperando. Sin embargo, todavía estamos lejos de ver grandes números como los que vimos en el 2015-2016 para esas compañías. Entiendo. Oye, bueno, y Venezuela no es una gran economía, de hecho está ausente de los mercados por 25 años, pero están ahí los buques americanos y creo, no sé, Maciza tiene alta exposición a Venezuela, no sé si tiene algún otro efecto por acá. Sí, sí, Maciza era una de las empresas que tenía operación allí. Obviamente separaron la operación de Venezuela del balance y por lo tanto ya no está consolidando directamente a Maciza. Pero allí no quiero entrar en detalles de una situación que más bien tiene tintes políticos más que fundamentales en las compañías chilenas. Ujú. Ahora, en la otra vereda, Leonardo Vázquez, preguntarte por los cisnes negros. ¿Qué podría desestabilizar hoy día el mercado con el ritmo de crecimiento que ha mostrado? Obviamente yo creo que las expectativas están puestas en lo que pueda pasar en las elecciones de noviembre. Obviamente yo Ujú. creo que el Claro. mercado tendería a castigar si es que eventualmente Janet Jara se muestra más fuerte en una primera vuelta. Ujú. Y acá recordar nuevamente, para no ser tan repetitivo, lo que pasó en 2017, cuando la votación de Guillier fue bastante mayor a la que se esperaba en la primera vuelta, y eso hizo que la bolsa cayera incluso casi un 10%. Por lo tanto, yo creo que los riesgos obviamente están, pero simplemente hay que seguir evaluando y nosotros lo que estamos comunicando a nuestros clientes es que cualquier evento de volatilidad o cualquier evento de corrección que pueda sufrir la bolsa local sea una oportunidad de compra para poder sobreposicionarse en acciones nacionales. Bien. Ya, ¿Pato? oye, no, sí, estaba pensando como en los riesgos, en las cosas que pueden pasar. No, está bien. Y en materia, sí, bueno, en materia internacional siempre la situación está movida, y qué decir del tema arancelario en Estados Unidos, que también es algo que Eh, nos ha mantenido muy nerviosos, sobre todo en la primera parte del año, ¿no? Sí, a ver, si pudiese comentar algo allí, yo Ujú. creo que lo que está pasando este año es que el dólar se ha venido depreciando, de hecho se ha depreciado casi un 7%, y si uno hace un ejercicio, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años? Y uno cuenta las veces que cuando el dólar ha caído, ¿qué es lo que ha pasado en mercados emergentes? La verdad es que en 9 de las 10 ocasiones en donde el dólar se ha depreciado, mercados emergentes han tenido un retorno positivo y relativamente alto. De hecho, lo mismo se repite para el IPSA, en donde en 9 de esas 10 ocasiones el IPSA, la verdad, le hace un overperformance a los demás acciones. Por lo tanto, esta dinámica hay que preguntarse por cuánto tiempo más se va a poder extender. Y al parecer podría ser entrar a un nuevo ciclo que al parecer podría resultar ser un poquito más duradero, dado que las políticas que tiene la administración de Trump está apostando por un dólar un poco más débil para poder, entre comillas,
comillas, mejorar su trade balance para poder traer la manufactura dentro del país y obviamente mejorar sus términos de intercambio. Por lo tanto, yo creo que por la parte internacional, Chile podría estar relativamente desacoplado y mostrando buen desempeño, así que esta dinámica de un dólar más débil se sigue extendiendo. Leonardo, y Soki, que se tendría que aprobar el acuerdo Soki-Codelco de aquí a fin de año. Algunos creen que esto sería muy grave que no se firmara y otros analistas dicen que la verdad que sería medio irrelevante. ¿Tú cómo ves? Si no se aprobara, ¿tendría un efecto negativo sobre la acción? Yo creo que inicialmente sí tendría un efecto negativo. Yo creo que es súper relevante que la extensión del contrato del Salar de Atacama se pueda extender al 2060. De hecho, la compañía la semana pasada reportó resultados y cuando uno habla con el management, la verdad es que ellos estaban bastante confiados de que el acuerdo se va a firmar antes de fines de octubre. Lo que estaba pendiente allí era parte de la consulta de las comunidades indígenas, que eso ya se está cerrando. Y lo otro era parte del tipo la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia chino, ya que eso también ha seguido avanzando. Por lo tanto, yo creo que las noticias están más cargadas por el lado positivo, en donde este acuerdo sí se debería firmar y por lo tanto con eso poder reafirmar los flujos que tiene Sokimich en el Salar de Atacama, que vale la pena decir, es la mejor exposición que tú puedes tener si es que eres un operador de litio. Bien, Leonardo Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Equity Portfolio Manager de Credit Corp Capital, anticipando lo que se viene en materia bursátil para nuestro país, con toda esta mirada que siempre nos viene perfecto para esta semana del mes de agosto. Gracias. Gracias, Leandro. Muchas gracias.